como sabéis, desde la Comisión de Cultura Científica del CENIM organizamos estos seminarios de divulgación, se llama CENIM Divulga. Esta es la tercera charla de esta segunda edición y pues hoy tenemos la suerte de contar con un compañero de la casa, ya le conocéis, pero para los que no le conozcan o eventualmente lo vean esto a través de internet, os diré que Félix es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Valladolid, donde fue profesor en el Departamento de Geoquímica y en el 87 se incorporó al CSIC. Figura como inventor de más de una treintena de patentes, una parte de las cuales están transferidas o con acuerdos de explotación a distintas empresas. Ha desarrollado y participado en más de 90 proyectos de investigación en el área de reciclado de materiales y aprovechamiento de residuos. En 2016 fundó la compañía B Circular, dedicada al aprovechamiento de fibras de vidrio y de carbono, y en el año 23 la compañía New Materials for Cleaning Biogas, dedicada a la fabricación de materiales para limpieza de biogás. Ambas son empresas de base tecnológica que pertenecen al CSIC, ¿vale? Ha recibido distintos premios y reconocimientos. Destaca en el premio R 2012 al mejor proyecto innovador en el área de reciclado de materiales, finalista en la cuarta y quinta convocatoria del Fondo de Emprendedores de la Fundación Repsol en el año 2014 y 2015, y en el año 2020 recibió el premio en el Challenge Open Innovability. Forma parte del Comité de Innovación y del Gabinete de Asesoramiento de Emergencias del CSIC, como ya habréis podido comprobar, ya que está en el grupo gubernamental de personas expertas para la reconversión de la Dana. Entonces yo no robo más tiempo. Deciros evidentemente que va a hablar hoy sobre metales y transición energética, casos de éxito. Así que, cuando digas, Félix. Vale, pues muchas gracias, Santi, no solamente por tu presentación, sino también por haberme invitado a participar en este segundo ciclo de conferencias, y también mi agradecimiento a la Comisión de Cultura Científica. Gracias. Bien, como adelantaba Santi, hoy vamos a hablar de transición energética y metales. No podía ser de otro modo que estando aquí no habláramos de metales. Enseguida vais a ver cuáles son las implicaciones de la transición energética y los metales. Si me lo permitís, voy a iniciar una breve introducción sobre la transición energética. A continuación hablaremos de metales críticos para la transición. Quiero mostraros algunos datos de interés, casos de éxito que hemos desarrollado en mi grupo de investigación, y finalmente vamos a intentar averiguar cuál puede ser el futuro de los metales en la transición energética. Me gusta definir la transición energética como un proceso de cambio desde una economía basada en la utilización de combustibles fósiles a otra basada en la utilización de energías limpias y sostenibles. Y esta transición se apoya, en mi opinión, fundamentalmente en tres pilares. Un pilar es la reducción de las emisiones, fundamental si queremos combatir los efectos del cambio climático. Un segundo pilar, la mejora de la seguridad energética, tema muy importante, lo hemos visto en el apagón. Y finalmente la sostenibilidad. Bien, normalmente solemos tener tendencia a creer que la transición energética es un concepto reciente, y no es así. Ya en el año 72 se celebró una cumbre en Naciones Unidas que fue el germen de lo que hoy conocemos como transición energética. Y ha sido en el año 23 cuando en la COP28 se ha establecido finalmente la hoja de ruta de la transición energética. Pero en todo este periodo podemos ver toda una serie de hitos importantes, como ha sido el Pacto Verde Europeo, la Agenda 2030, y en el año 1988 un hito muy relevante porque fue la primera reunión del Comité de Expertos del Clima. Los científicos fue la primera vez que pusimos de manifiesto las implicaciones del calentamiento global y los efectos negativos que este calentamiento podía tener en el clima. Por lo tanto, todo este recorrido es lo que hoy nos permite plantear esta transición energética. Si hablamos de emisiones, tenemos que tener en cuenta que un estudio reciente del año pasado pone de manifiesto cosas que son realmente escalofriantes. En el año 22, nuestras emisiones fueron 187 veces más que en la época preindustrial. Emisiones me refiero de gases efecto invernadero. Y todo esto está haciendo que asistamos a un verdadero calentamiento global. Ya hemos superado el 1,5 grados de incremento de temperatura respecto de los niveles preindustriales. ¿Qué significa esto? Pues que estamos ante un calentamiento global, y este calentamiento global se escenifica y tiene su impacto en lo que conocemos con el nombre de cambio climático.
Y el cambio climático lo acabamos de ver muy recientemente, lo hemos vivido en primera persona en el Levante español con la dana que afectó a la provincia de Valencia. Estos efectos del clima tan extremos, estas precipitaciones incontroladas, periodos de sequía, derretimiento de los polos, son consecuencia del cambio climático que estamos viviendo. La seguridad energética. En el año 22, cuando Rusia invade Ucrania, se empezó a hablar de la seguridad energética. Aquel año, aquel frío invierno que muchos países del norte de Europa tuvieron, fue una consecuencia de una mala planificación de la seguridad energética. La seguridad energética la tenemos que entender como una necesidad de fuentes alternativas, de energías limpias, ahorro de energía y bioeconomía circular. Ya en el año 22 empezó a haber una producción científica relevante y hoy es muy fácil encontrar muchos artículos que tienen que ver con la seguridad energética dentro de la transición energética y la neutralidad del clima. Y por supuesto la sostenibilidad es un pilar fundamental en la transición. Esto se basa fundamentalmente en esta Agenda 2030 donde se definieron los objetivos del desarrollo sostenible. Estos objetivos son la clave en los que se asienta la neutralidad climática y la descarbonización de la economía y de la sociedad. Y por supuesto, esta transición tiene por delante muchos desafíos. Yo he querido reflejar fundamentalmente tres. El primer desafío es que estas energías son intermitentes. Hay sol cuando lo hay viento cuando lo hay y por lo tanto hay que desarrollar tecnología para evitar esta producción intermitente de energía, que es, entre otras cosas, lo que ha provocado, según los expertos, estos fallos, estos episodios de apagones que no solamente se dan en nuestro país, sino también en otros países de Europa. Infraestructuras. Podéis entender que la transición exige de grandes infraestructuras, parques eólicos, solares fotovoltaicos, etc. Se calcula, y es un estudio reciente que ha elaborado Barclays Bank, que la transición energética va a costar entre 2,5 y 5 puntos del Producto Interior Bruto Mundial de aquí a 2050. Como veis, son inversiones muy elevadas. Hay gente que se plantea si todo esto, y lo que vamos a ver a continuación, merece la pena. Pero es lo que hay. Y finalmente, y por la parte que más nos corresponde de los metales, todas estas energías limpias, sostenibles, etc., tienen una enorme dependencia de metales y de metales críticos y de materias primas. Por lo tanto, estos tres desafíos son los que en un futuro inmediato habrá que resolver si queremos que la transición se asiente. Y no solamente en Europa. Europa va muy por delante del resto de los países del mundo. Bien. Con permiso de mis compatriotas de Valladolid, edades del hombre, hay otras, aparte de estas tan culturales y católicas, pero la verdadera edad del hombre, desde un punto de vista tecnológico, la podemos ver aquí. Hemos pasado de la edad de piedra a un momento actual en el que estamos en lo que llamamos la edad de la tabla periódica. ¿Por qué? Cada vez que la humanidad prospera y vamos avanzando en el conocimiento y en el estado del bienestar, vamos incorporando más metales a todo lo que fabricamos. Hoy, cualquier móvil de los que llevamos en el bolsillo, podemos decir que tiene prácticamente la totalidad de elementos de la tabla periódica. Hay algunos científicos que dicen que si no evitamos algunas cosas que ahora vamos a ver, volveremos a la edad de piedra. Bueno, esperemos que esto no suceda, ¿no? Pero es evidente que con este elevado consumo, este consumo frenético de recursos naturales y de materias primas, es evidente que si no encontramos nuevas materias primas y nuevos yacimientos, parece que el futuro puede ser a largo plazo, bueno, pues no tan halagüeño como los momentos presentes. Hace un par de años la Unión Europea publicó un informe en el que puso de manifiesto para cada tipo de energía limpia los metales que entraban en juego en cada una de ellas. En rojo y granates podéis ver los metales críticos y estratégicos. Fijaros que en todas estas energías alternativas la cantidad de metales es enorme y la cantidad de metales críticos y estratégicos abundan en todos los tipos de energías
que se utilizan en la transición, incluyendo todo lo relativo a la inteligencia artificial, almacenamiento de datos, transmisión de datos, etcétera, que con el auge que está teniendo la inteligencia artificial va a exigir un enorme consumo de este tipo de materias primas. Y eso son cosas que nos tienen también que hacer reflexionar como científicos, porque está claro que asistimos a un auge tremendo de todos este tipos de energías. Las reservas que se conocen, hay expertos que dicen que van a ser insuficientes para poder alcanzar los objetivos de neutralidad climática en el año 2050 y por lo tanto tenemos que tener en cuenta también que resulta, porque la naturaleza ha sido caprichosa y la mayor parte de estas reservas críticas no están en Europa, básicamente las tenemos en China y eso también supone problemas geoestratégicos relevantes. Os puedo decir que hace un par de meses el CNI español, el Centro Nacional de Inteligencia, hizo un informe en el que participamos acerca de los aspectos geoestratégicos del suministro de materias primas. Fijaros que es algo que preocupa y preocupa mucho a los estados. Bueno, y ahora, si me lo permitís, os voy a contar 3 casos que son, yo creo que interesantes, de investigaciones que hemos hecho en mi grupo y que ponen de manifiesto un poco lo que podemos conseguir en otra vertiente que no es la explotación de recursos naturales, sino en el reciclado. Es decir, si resulta, como todo parece indicar, que no tenemos suficientes recursos, parece lógico intentar recuperar estos metales críticos de allí donde ya se han producido, en todo lo que son productos de posconsumo. ¿Vale? Y esto es una tendencia que deberíamos de intentar, y de hecho ya hay políticas que van dirigidas hacia la recuperación de este tipo de metales en productos de posconsumo, precisamente para evitar la explotación de recursos. Luego veremos que además resulta que los recursos de que disponemos cada vez son más pobres, porque los yacimientos ricos ya los hemos explotado. Más pobres significa más impurezas, por lo tanto, procesos tecnológicos más complicados y más energía para poder recuperar esos metales. Luego, en todo este escenario, parece lógico que todo aquello que tenga que ver con el reciclado, la recuperación de metales críticos y estratégicos, en todo aquello que ya hemos producido, pues parece que sería una opción lógica. En el año 18, una empresa minera española nos encargó que desarrolláramos un proceso de recuperación de estaño en unos estériles mineros de la mina de Penauta en Ourés. Bien, resulta que estos estériles mineros estaban compuestos de casiterita, que es el óxido de estaño, y columbo-tantalita, que es un material muy refractario. Cuando vimos esto, enseguida pudimos ver que este tipo de estériles no solamente era interesante por el estaño, sino sobre todo por el niobio y por el tántalo. Y entonces diseñamos un proceso metalúrgico en el que no solamente éramos capaces de recuperar el estaño metálico, sino también, después de un proceso de electrorefino, estaño de 99-97% de pureza. Pero, mediante el uso de una serie de aditivos y el diseño de una escoria, la importancia que tienen las escorias en la metalurgia, su síntesis, fabricación y conocimiento. No está Carola pero ya sabe muy bien la importancia que tienen las escorias en la metalurgia. Bueno, pues fuimos capaces de desarrollar una escoria en la que transformábamos esta fase tan refractaria en unos niobatos y tantalatos de calcio que son muy fáciles de disolver. Y esta fue la antesala de un proceso que desarrollamos de recuperación de niobio y de tántalo. A partir de esas escorias, mediante un proceso de lixiviación en una mezcla de ácidos, conseguíamos poner en disolución el niobio y el tántalo. Y a partir de ahí, mediante procesos de extracción con disolventes, reextracción y precipitaciones selectivas, conseguíamos sintetizar el óxido de niobio. Fue de las primeras veces que se consiguió sintetizar este óxido de niobio. Y al mismo tiempo, una sal de tantalio, que es el precursor industrial de la fabricación del tantalio metálico. De modo que, mediante ese proceso metalúrgico y ese diseño favorable de la escoria, habíamos podido conseguir la síntesis de estos dos compuestos que tienen una gran importancia industrial.
El tantalio, os recuerdo que es la base de la miniaturización de la electrónica. Una vez que conseguimos la síntesis, ahora había que demostrar que eso que habíamos hecho era técnicamente posible y económicamente viable. Colaboramos con un grupo de ecología industrial de la Universidad de Zaragoza, unos colaboradores frecuentes, y mediante simulaciones, cálculos, etcétera, concluimos que efectivamente el proceso que habíamos desarrollado nos permitía recuperar una parte importante del niobio y tantalio en condiciones viables, económicas y técnicas. Una vez que habíamos llegado a esos precursores de óxido de niobio, bueno, nos venimos arriba y dijimos, venga, vamos a ver si podemos sintetizar otros compuestos un poco más complejos de niobio mediante tecnologías de evaporación a alta temperatura. Y efectivamente conseguimos microrods que, una vez que estudiamos sus propiedades ópticas, vimos que podían ser materiales muy prometedores desde el punto de vista de la óptica y también como almacenamiento de energía y fabricación de baterías. Este es un estudio que comenzamos y, bueno, no es nuestro campo, nosotros paramos aquí, no sé si otros grupos lo han continuado. Y, curiosamente, en el año 22, una empresa brasileña nos encargó que desarrolláramos un proceso para recuperar estaño en unos minerales de Brasil. Y dijimos, bueno, esto es facilísimo, vamos a repetir lo que hemos hecho, seguramente que lleguemos a lo mismo y triunfamos. Pues no, resulta que no llegamos a sintetizar el óxido de niobio, sino que casualmente conseguimos sintetizar un producto de mucho más valor añadido, porque resulta que este mineral, el mineral brasileño, tenía 3% de rutilo en su composición. El rutilo es óxido de titanio. Y este proceso de síntesis que habíamos desarrollado permitió incluir el titanio en la red cristalina del niobio. Y sin quererlo conseguimos un óxido de niobio y titanio que tenía todavía más valor que lo que inicialmente habíamos pretendido. Sabíamos que estos óxidos de titanio y niobio podían tener aplicaciones en la fabricación de cátodos de baterías. Y con la ayuda de un grupo de expertos en electroquímica en la Universidad Complutense hicimos un primer estudio incorporando estos óxidos de titanio y de niobio a una batería de ion litio y efectivamente pudimos comprobar que este tipo de óxidos son muy prometedores desde el punto de vista de fabricación de cátodos de baterías de ion litio. Estas investigaciones al final las hicimos dentro de un proyecto de colaboración público-privada y tuvieron una gran repercusión social. Las televisiones, los medios de comunicación se hicieron eco de esta investigación y lo bautizaron como el coltán español, de modo que ahí está el coltán español. ¿Vale? Es verdad que es el único yacimiento europeo que tiene niobio y tantalio, que por cierto ahora por un problema administrativo está cerrado, pero es el único yacimiento que tenemos en Europa. Bien. Ahora, si me lo permitís, quiero contaros un poco qué estamos haciendo en el tema de recuperación de metales críticos de baterías. ¿Por qué tenemos interés en las baterías? Por una razón muy sencilla. Fijaros, una batería de un vehículo eléctrico relativamente pequeño, de unos 60 kilovatios hora, tiene casi 200 kilos de metales, entre los que se encuentran el litio, el cobalto, el níquel, el manganeso, el aluminio y el cobre. Entenderéis, esto es una mina, es decir, esto es mucho más que un yacimiento mineral. Nunca en la naturaleza encontraremos un yacimiento que tenga no solamente esos contenidos, sino esa riqueza de metales. Por lo tanto, es evidente que tenemos que prestar atención. Bien, sabéis que hay muchos tipos de baterías, desde la más sencilla que montan los móviles, baterías de litio, óxido de cobalto, hasta las más sofisticadas de vehículos de transporte pesado, etc. Estas baterías se eligen en función de distintos criterios, la seguridad, el coste, la ciclabilidad, etc. Una de las baterías más abundantes, todo lo que se refiere a la movilidad eléctrica, son las baterías de litio, manganeso, cobalto, las que se conocen con el nombre de NMC, níquel, manganeso, cobalto. Y dentro de todas ellas, que hay muchas, la más importante es esta, la NMC 622, que es una de las baterías a la que hemos prestado una mayor atención en estos últimos años. Ahora
y lo veremos mañana en el claustro, uno de los proyectos nuevos que vamos a iniciar, vamos a desarrollar tecnología para recuperar las baterías de litio y hierro fosfato. Los vehículos chinos que nos invaden cada vez más montan este tipo de baterías y parece ser, según los expertos, que es una batería que va a tener un gran desarrollo en los próximos años. Por lo tanto, tenemos ya que empezar a desarrollar tecnologías. Bien, una batería consta de celdas, hoy hay 3 tipos de celdas, cilíndricas, prismáticas y de tipo pouch, que se ensamblan en módulos y estos módulos se unen para formar el battery pack, que es lo que va en los bajos del vehículo. Todo lo largo que es el vehículo es la batería. En función de la potencia del vehículo, es el criterio básico con el que se elige cuántos módulos hay que meter, cuántas celdas, etc. Bien, una vez que esta batería alcanza el final del ciclo de vida, y tengo que decir que cada vez hay más, no solamente porque llegan al final del ciclo de vida, hay muchas baterías que se incendian, hay baterías que sufren accidentes. Hoy ya el mundo de la batería es una oportunidad de negocio. Ya hay empresas que se dedican a la recogida y el pretratamiento de las baterías. Y lo será más a medida que vaya aumentando el número de vehículos eléctricos en todo el mundo. Bueno, pues estas baterías, cuando llegan al final del ciclo de vida, se someten a un proceso de testeo. En muchas ocasiones hay celdas y módulos que sirven, y eso ha permitido un nuevo negocio, que es la fabricación de baterías para almacenamiento de energía. Desde el apagón podéis encontrar en Amazon cientos de tipos de baterías hechas de esta manera. Son baterías para almacenamiento de energía, bastante baratas y son muy útiles, y proceden de esta segunda vida de baterías de vehículos eléctricos. Y a partir de aquí, aquellas celdas que ya no se pueden dedicar a esta segunda vida, pues hay que someterlas a procesos de reciclado. Todavía no hay ninguna fábrica, empresa, que haga reciclado de baterías. Hay fábricas que hacen pretratamiento de baterías. En la literatura encontramos 3 tipos de tecnologías de reciclado de baterías: pirometalúrgicas, hidrometalúrgicas y de reducción directa de cátodos. En ese proyecto que antes os comentaba, que presentaremos mañana, nos vamos a dedicar a esta última parte, que es el reciclado directo de cátodos. La tecnología que hemos desarrollado está basada en una combinación de procesos hidro y pirometalúrgicos. Bueno, pues para poder reciclar una batería hay que desandar todo el camino que antes os contaba. Ahora tenemos que ir del battery pack, tenemos que ir a la celda, mediante procesos de desensamblado. Hoy lo que se hace es totalmente manual. Hay muchos proyectos en marcha que están intentando, mediante tecnologías de robotización, inteligencia artificial y machine learning, intentar hacer ese proceso de una manera automatizada. De momento no hay realizaciones industriales, hay investigaciones muy avanzadas que permiten suponer que lo podemos conseguir. Bueno, pues una vez que hemos logrado las celdas, la única tecnología disponible en el mercado es la trituración. Hay empresas que hacen trituración y pirólisis con el fin de eliminar todos los compuestos orgánicos que van relacionados con el electrolito, y otras simplemente trituran, separan el cobre, los foil de aluminio y cobre, y llegamos a la masa negra, la black mass, que es el punto de partida de nuestros desarrollos y de nuestras investigaciones. ¿Qué hacemos a partir de esta black mass? Bueno, tengo que deciros que no es nada fácil, a partir de baterías, poder recuperar todos los metales críticos y estratégicos que tenemos contenidos en una maquinita de este tipo. La ruta es complicada, muchas etapas, porque tenemos que separar de una manera selectiva, con pureza y buenos rendimientos, muchos metales. Y eso no es fácil. Y exige una combinación de procesos que, sin ser tecnológicamente complejos, sí que en su conjunto esta tecnología es complicada. En lo que nosotros hemos desarrollado, nuestro primer punto de partida es la recuperación del litio. El litio en una batería lo tenemos, por una parte, en el electrolito. La mayor parte de estas baterías contienen electrolitos de hexafluorfosfato de litio, y lo tenemos también en el ánodo y en el cátodo.
Nuestra primera parte es recuperar el litio del electrolito y lo hacemos mediante procesos muy sencillos, solamente utilizamos agua como agente de reacción y utilizando procesos de cristalización evaporativa. Y de esta manera conseguimos recuperar el litio en forma de fluoruro y fosfato de litio, que son dos productos que se vuelven a utilizar en la fabricación de baterías. Aquí podéis ver los productos finales a los que llegamos. Este proceso lo patentamos en el año 24 y es de las pocas patentes que hay en el mundo de recuperación de litio de electrolitos de baterías. Bien, una vez que hemos recuperado el litio del electrolito, el siguiente apartado era recuperar el litio del cátodo. Y para eso hemos hecho un proceso metalúrgico utilizando un agente reductor, de tal manera que si somos capaces de trabajar con una fracción molar CoCO2 alta, conseguimos romper la estructura del cátodo, convertirlo en óxidos y metales, níquel, cobalto, manganeso y sobre todo transformar el litio en carbonato de litio. El carbonato de litio es un compuesto soluble en agua, con lo cual simplemente disolviendo y cristalizando conseguimos recuperar el carbonato de litio, que es este que tenéis aquí. Luego ya hemos recuperado el litio, ya nos quedan menos metales, pero como cada vez se exige una mayor pureza a todos los productos que recuperamos de baterías con el fin de poder volverlos a utilizar en la fabricación de baterías, hemos tenido que desarrollar un proceso de purificación. La purificación también la hacemos utilizando solamente agua, y hemos conseguido llegar a purezas del carbonato del 99,6, que ya es un carbonato grado batería. Bueno, una vez que ya hemos conseguido recuperar el litio, nos enfrentamos al cobalto. Y para el cobalto empezamos a estudiar todo lo que había en la literatura, reactivos, procesos, etc. No conseguimos reproducir nada de lo que habíamos leído, nada. Entonces no nos quedó más remedio que desarrollar, por nuestra parte, un nuevo agente de extracción. Y decidimos sintetizar agentes de extracción de una familia que forman parte de la química verde, son una familia parecida a los líquidos iónicos. Aquí en la casa me consta que Iñaki ha trabajado con líquidos iónicos. Bueno, pues esto es una familia de agentes de extracción parecida. De todos los que sintetizamos, solamente uno, esta mezcla de Elementor y Aliquat, nos permitía llevar a cabo un proceso muy selectivo que nos permitió finalmente recuperar el cobalto en forma de sulfato de cobalto. Este sulfato de cobalto se puede fácilmente transformar en óxido de cobalto por un proceso de tostación. Por lo tanto, ya habíamos recuperado litio y cobalto y ahora nos teníamos que enfrentar al níquel. Con el níquel nos pasó lo mismo. Todo lo que leíamos no se podía reproducir. Y entonces recurrimos a una vieja receta del CENIM, una receta que hacían en el laboratorio de análisis químico nuestros ancestros, que cuando no había equipos automatizados determinaban el níquel con un reactivo que es la dimetildioxima, que es un reactivo que produce esta reacción, y esta reacción es tremendamente selectiva y cuantitativa. Todo el níquel que hay lo precipita en forma de dimetildioximato de níquel, que son estas cristalizaciones tan bonitas. De esta manera conseguimos recuperar el níquel de las baterías. Y luego este complejo orgánico se descompone fácilmente a unos 400 grados y obtenemos el níquel metálico, que era el objetivo de la recuperación. Por lo tanto, como veis, no siempre la literatura permite reproducir lo que leemos, ¿vale? Bien, y una vez que habíamos recuperado esos metales, nos enfrentamos al grafito. El grafito, como sabéis, es también un material crítico. El grafito no nos dio muchos problemas, lo pudimos recuperar con relativa facilidad. Llegábamos a grafitos con alto contenido en carbono fijo y en colaboración con un grupo de investigación del CIEMAT convertimos este grafito en grafeno y óxidos de grafeno reducido. Esta tecnología está patentada, se patentó en el año 22 y ahora CIEMAT la está utilizando en varios proyectos de investigación que tienen en esta línea de almacenamiento de energía. Una investigación muy interesante que estamos haciendo ahora, y no podía ser menos estando donde estamos, es intentar fabricar aceros inoxidables
con este níquel y estos concentrados de níquel que encontramos en este proceso. Esta es una investigación que estamos haciendo con Tubacex y Actelab. Ya hemos hecho muchas coladas, ya hemos fabricado aceros IC 304, los rendimientos son buenos, los incrementos en el coste de producción son del orden de 15 céntimos y probablemente este será un proceso que en un futuro tenga mucha aplicación industrial, porque los concentrados de níquel que utilizan las empresas de fabricación de aceros son concentrados que están en torno a $18.000 la tonelada, mientras que estos pueden estar en torno a $6.000, $8.000 la tonelada. O sea, ese diferencial puede hacer que este tipo de materiales sea muy competitivo. Y finalmente, estamos con el grupo de Marcela y de Iñaki haciendo una línea de investigación muy bonita, muy interesante, que es aprovechar el aluminio de las carcasas, el aluminio de los foil de las celdas, para que mediante técnicas de atomización y fabricación aditiva podamos llegar a fabricar materiales de alto valor añadido. De momento ya hemos conseguido fabricar estos 3 tipos de aleaciones, se han impreso, se han atomizado, se han impreso, se han hecho probetas, se han estudiado sus propiedades físicas y nos hemos dado cuenta que ya solamente el polvo ya es un material que tiene un valor añadido muy alto. Supongo que en un futuro inmediato continuaremos porque todavía nos quedan algunas aleaciones por explorar, pero esta es una vía de investigación muy interesante que puede obligar a dar salida a este tipo de materiales. Como curiosidad os puedo decir que una carcasa de una batería tiene más de 8 tipos de aleaciones distintas de aluminio. Por lo tanto, el reciclado directo es muy complicado. ¿Por qué utilizan 8 tipos de aleaciones? Probablemente tengan que ser así, pero a lo mejor no. Bueno, el caso es que eso representa una dificultad desde el punto de vista del reciclado. Todas estas investigaciones las estamos haciendo en diversos proyectos nacionales, europeos, contratos con empresas, etc. Y ya para terminar esta parte me gustaría comentaros algunos avances que estamos haciendo en la recuperación de tierras raras a partir de imanes permanentes. Las tierras raras, seguro que todos habéis oído hablar de ellas, encuentran aquí en la transición energética un campo de aplicación enorme. De hecho, prácticamente todas estas tecnologías se basan en la utilización de tierras raras. Bien, comenzamos con una turbina Siemens de 10 megavatios de potencia. Aquí es donde van los imanes, que son todos estos recubrimientos que podéis ver aquí. Fijaros que una turbina de 10 megavatios tiene entre 2 y 3 toneladas de imanes permanentes. Si multiplicamos la potencia instalada en España por 2 o 3 toneladas, imaginaros la cantidad de imanes permanentes, la cantidad de tierras raras que necesitamos solamente para este cachito de la transición energética. Entenderéis que intentar recuperar al final del ciclo de vida este tipo de materiales sin duda es interesante. Bueno, hemos desarrollado una tecnología, un proceso que está basado en una metalurgia con una tostación clorurante que convierte las tierras raras en solubles en agua. Siempre nuestra preocupación es transformar todo lo refractario en algo que se disuelva en agua. No siempre lo conseguimos, pero en este caso concreto y en el anterior que habíamos comentado, lo hemos hecho. Bueno, el primer paso es moler esos imanes, son muy duros, porque estamos hablando de neodimio 2, hierro 14 boro, son materiales muy duros, y mediante una colaboración con una universidad de Suiza conseguimos utilizar tecnologías basadas en la recrepitación con hidrógeno para convertir los imanes en polvos. Este polvo de imán de generador tiene fundamentalmente neodimio, disprosio y praseodimio. Cada imán es diferente. Los imanes que se utilizan aquí son distintos de otros. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Bueno, pues a partir de ahí desarrollamos una tecnología, como digo, que mediante esta tostación convertimos las tierras raras en cloruros de tierras raras y el hierro lo convertimos en oxidróxidos de hierro. La ventaja es que el oxidróxido es insoluble y el cloruro de tierras raras es soluble en agua. Con lo cual
pues mediante un proceso de hidrólisis podíamos, y después de una purificación de la disolución con agentes de extracción, llegar a un concentrado de tierras raras. Este concentrado es un producto comercial. Esto ya se puede vender para utilizarlo en la fabricación de cualquier componente que exija un aporte de tierras raras. Bueno, como aquí nos fue bien, dijimos, venga, vamos a ir un pasito más allá. Y hemos empezado a estudiar la recuperación de tierras raras en imanes permanentes de motores de vehículos eléctricos. El proceso, en principio, es parecido. Aquí, fundamentalmente, lo que tenemos es neodimio y olmio. Cada imán tiene su cóctel de tierras raras diferentes. Y en este caso, hemos tenido que mejorar y ampliar el proceso de síntesis, pero felizmente hemos conseguido ya recuperar, separar y aislar con alta pureza el óxido de neodimio y el óxido de olmio. Todavía tenemos trabajo por delante porque ahora tenemos que mejorar un poco la pureza de ambos óxidos, pero ya hemos conseguido, a partir de esos imanes de vehículos eléctricos, llegar a estos dos óxidos de tierras raras de manera separada. Con lo cual, hemos dado un pasito más en la recuperación selectiva de tierras raras. Esto que estamos haciendo aquí sirve para cualquier material, escoria, estéril, mineral, que tenga tierras raras, porque la tecnología es la misma y los procesos pueden ser iguales. Bueno, vamos a ver cuál puede ser el futuro. El futuro lo ha escrito el año pasado la Agencia Internacional de la Energía. En un informe que publicó en el año 24, dijo, bueno, vamos a ver cuál puede ser la proyección de la demanda de metales críticos de aquí al 2040. El 2040 es una etapa intermedia, el objetivo es el 2050. Si esto pasa hasta el 40, todavía hasta el 50 queda más incremento por delante. Pero bueno, hasta el 2040 veis cómo el cobre va a tener una demanda enorme y también el resto de metales que tienen que ver con la transición energética. Ese informe también hace referencia a 4 puntos que me gustaría comentar muy brevemente. Ya lo hemos dicho, aumento de la demanda sin precedentes, En segundo lugar, riesgos del suministro, lo hemos visto, lo hemos sufrido. Si China se enfada, cierra y la industria del automóvil europea se paraliza en 24 horas. Estos riesgos geoestratégicos hay que tenerlos muy en cuenta. Economía circular y reciclaje, lo hemos comentado. Necesitamos, si queremos mantener una explotación de recursos racionales, necesitamos fomentar las tecnologías y políticas basadas en el reciclado. Y la innovación de materiales. Esto es cosecha mía, no lo dice el informe, pero me creía la obligación de, estando aquí, animaros a que investiguéis materiales que sustituyan a las tierras raras. O sea, yo creo que merece la pena que un centro como el nuestro pueda avanzar en esas alternativas. En el caso de las baterías ya se está haciendo. Ya hay baterías de sodio, de zinc, de aluminio, hay incluso baterías que ya no tienen ni cobalto ni níquel, pero todavía en el tema de las tierras raras tenemos ese problema. A lo mejor alguno de vosotros se anima y podéis avanzar en tecnologías de ese tipo. Y como resulta que el cobre es el metal que está llamado en un futuro inmediato a ser clave para la transición energética, estamos instalando infraestructuras para abordar una nueva metalurgia del cobre. Y digo nueva porque la materia prima que se va a utilizar en un futuro ya no van a ser los minerales, porque ya prácticamente no hay, y además los que hay son malos, sino las placas de circuitos impresos. ¿Por qué? La placa de circuito impreso es un verdadero concentrado de cobre, con contenidos que pueden incluso superar el 18%, con contenidos de oro, platino, paladio, plata, estaño. O sea, este mineral es uno de los minerales del futuro. Pero para poder recuperar el cobre y el resto de metales de aquí hay que hacer una nueva metalurgia. ¿Por qué? La metalurgia del cobre está acostumbrada a eliminar el arsénico, el antimonio y el hierro, pero no sabe eliminar el estaño, ni el oro, ni la plata. Entonces hay que hacer una metalurgia distinta y eso exige instalaciones diferentes.
La que estamos montando es una instalación de lanza sumergida, con la que queremos abordar en un futuro inmediato la recuperación de esos metales en ese tipo de materiales. Bueno, todas estas investigaciones que estamos haciendo están teniendo trascendencia social. La oficina C del Congreso el año pasado publicó un informe sobre estas tecnologías que estábamos desarrollando y la semana que viene Retema publicará también una monografía sobre estas investigaciones en la recuperación de residuos electrónicos. Y también en este caso pues, están teniendo esta repercusión social. A la gente le preocupa el futuro, no solamente de las energías, sino sobre todo la falta de suministros, porque significa que a veces a lo mejor hay que cambiar un poco el modo de vida que tenemos, ¿no? Y evidentemente esto es cosa de muchos. Y quería aprovechar esta ocasión para agradecer a todos ellos su trabajo, su implicación y su amistad. Así que por todos vosotros, muchas gracias. Muchísimas gracias, Félix. La verdad que yo seguro que hablo por en boca de todos que la charla ha sido fantástica, te lo agradecemos un montón porque además espero que os haya gustado. Creo que mientras nos pones en el contexto de qué hace tu grupo aquí en la casa, en todo este tema, nos vas poniendo en el contexto de dónde estamos en este camino de transición, ¿no? Se abre un turno de preguntas y de coloquio. Si alguien quiere iniciar. He recogido el guante en cooperación con el INEA Materiales, con el INEA Neurociencia y el Instituto de Magnetismo y sobre todo José Antonio y su equipo de rayos X. Estamos desarrollando una fase de hierro, níquel, fósforo que se observó en meteoritos que era magnéticamente dura, una fase ordenada de hierro, níquel que está buscando todo el mundo. Nos hemos puesto a ello, no hemos conseguido la fase, pero hemos conseguido la fase. Pues enhorabuena. Lo presento mañana en un congreso, que tengo aquí justo que no estoy en el congreso por hoy. Y porque es que, claro, además es muy bonito, porque no es la fase, incluso en el meteorito dudamos que haya esa fase, sino es el cómo se presenta esa fase, cómo es la microestructura. No sabía yo que los meteoritos se enfrían muy lentamente. Entonces, bueno, aparte de poder producir esta fase superordenada, pues produce un ciclo de unas condiciones y tal que... Pues enhorabuena, y te ofrezco la posibilidad de utilizar nuestro níquel empleado en ese tipo de estructuras. Yo quería preguntarte si se sabe, o sea, ¿qué porcentaje de baterías va a pasar finalmente a un proceso de reciclado o cuál es No tengo datos, pero intuyo que todavía las baterías que van a segunda vida cada vez son más frecuentes. De hecho, colaboramos con empresas, como digo antes, que ya tienen modelos de negocio muy bien establecidos con la segunda vida de la batería. Pero como digo, hay muchos accidentes, hay errores de fabricación. Cada vez el mundo de la batería cada vez va siendo un negocio más floreciente. De hecho, en España ya hay dos empresas ya establecidas que pretratan las baterías. Ya hacen trituración primaria, secundaria y producen brahmas. A medida que estas tecnologías se vayan consolidando, a medida que seamos capaces de hacer estas tecnologías más grandes, con niveles de TRL más altos y lleguen al mercado, pues evidentemente toda esta cadena será mucho más frecuente y abundante. Es una pregunta por desconocimiento. ¿Por qué es necesario triturar las baterías? ¿Por qué no se pueden desensamblar? ¿Porque cuesta más tiempo o es imposible? ¿O cómo? Siempre se habla de triturar y al triturar, claro, se mezcla todo y luego ya el número de procesos necesarios. Pues mira, se trituran por varios motivos. Uno, porque el ecodiseño todavía no ha llegado al mundo de la batería. O sea, si tú te enfrentas a una batería, bueno, esas baterías que
que antes os mostraba, con Marcela y Iñaki hicimos eso. Bueno, no os imagináis lo que nos costó abrir la carcasa de la batería. O sea, no son todavía productos con un ecodiseño favorable. Es verdad que cada fabricante guarda ahí dentro mucha tecnología y ya se las apañan ellos para que eso no sea fácil de desmontar. Al final no te queda más remedio que triturar. Con el inconveniente, como tú dices, que mezclas el aluminio, el cobre, con lo cual estás haciendo que esos procesos sean cada vez más complicados. Pero de momento no hay otra opción. A lo mejor si esos criterios de ecodiseño se consolidan, pues a lo mejor con un destornillador se puede abrir y sacar solo lo que queremos. Pero creo que todavía para eso queda mucho camino por delante. Una clave. Sí. Y luego una cuestión que me surge, como siempre, los procesos hay muchos que son de calcinación. En la calcinación, los gases que se emiten... Hoy día eso no tiene ningún problema. O sea, no. A ver, hay que tener en cuenta que los gases que se pueden producir aquí, por una parte, son azufre y óxidos de azufre. Esos los eliminamos muy bien porque hay en la instalación de TSL, aunque no lo he mostrado, casi una parte de la instalación, casi lo que más ha valido ha sido la ventilación de los humos. Entonces ahí hay etapas con ciclones, con scrubber, con filtros de carbono para asegurar que lo que va por la chimenea esté limpio. Eso ya es una tecnología muy desarrollada y muy consolidada. Por último, ese níquel que habéis recuperado a lo mejor también vale para supercondensadores, si me dejas un poquito. No hay problema. No hay problema. Vimos cuánto necesitas. También a ella, aunque se está haciendo la remolona, también aquí te veremos un poquito. Sí, sin duda. A veces también, esto nuestros colegas de la Complutense a veces nos lo dicen, ¿no? Nos dicen, no os empeñéis en tener productos ultra puros, porque a veces los defectos son muy importantes desde el punto de vista estructural, ¿no? Entonces, sí. Y si está el níquel con otros tipos de metales, quizá también sea interesante. No, o sea, aquí lo que podemos hacer es diseñar el proceso para darte níquel u óxido de níquel. Eso sí lo podemos modular. ¿Mejor? Sí. Bueno, tengo que verlo. Vale. Si quieres, para tus supercondensadores, los óxidos de niobio y titanio todavía tenemos. Si quieres abrir, ya que estamos, te podemos dar. Venga, abrimos el catálogo. Y ya está. Yo tenía una pregunta más general. Lo que has dicho al principio es que la transición energética de el viento sopla cuando quiere y la luz sale cuando. Entonces, esa prueba de continuidad, que has dicho que eso necesita muchísima tecnología para darle continuidad. Entonces, ¿por dónde va esa tecnología? Esa tecnología va fundamentalmente por infraestructuras de almacenamiento. Entonces, hay que producir cuando se puede producir y a lo mejor no necesitamos gastar. Es decir, ¿ahora qué hacemos? Ahora, como tenemos excedentes de algunos tipos de energía, se lo damos a otros países. Te lo damos. Pero a lo mejor no te lo doy y lo guardo. Cuando llegue el invierno y yo lo necesito, ¿no? Es un poco esas tecnologías son almacenamiento seguro de la energía. No es fácil, porque claro, imagínate que dónde pones el almacén. Lo pones al lado del parque eólico, lo pones en Aranjuez, lo pones en Madrid. O sea, no es fácil. Es uno de los graves problemas, sin duda, que tienen las energías renovables. Pero bueno, no se puede pretender todo, ¿no? No sé si hay más preguntas, es que voy a tener una filosofada que no es barata. Adelante. Bueno, estamos nosotros con ciencia y tecnología de materiales, ¿no? Y, bueno, he aprendido y ahora estoy satisfecho después de tantos años
es que la ciencia y la tecnología de materiales tienen que estar unidas, son hermanas, igual que la ciencia y la tecnología en general. Bueno, al principio de los años 90, pues trabajábamos en producción de texelogeles, de óxidos mixtos de metales de transición. Y ya decía, ¿para qué voy a traer esto? Pero bueno, yo me lo pasaba bomba porque leía que podía hacer la conductividad protónica y la conductividad iónica del ion litio a través de los canales estructurales de los óxidos. Y decía, esto no se puede hacer, no se podrá fabricar nunca a gran escala. Eran geles de películas delgadas. Y ahora veo pues, que estás hablando tú de estas cosas. Tendrás que volver a recuperar los apuntes de aquellas investigaciones. Ya estábamos perdiendo tiempo. No, sin duda. Pues intuíamos. Hombre, yo creo que, Juan Carlos, en la ciencia nunca perdemos el tiempo, nunca. Investigaciones que hacemos hoy las guardas y a lo mejor mañana tienen un papel relevante. A lo mejor puede servir para almacenar hidrógeno y tal. Pues venga, ya tienes tarea como Asunción. José. Sí, yo quería elegir estos 3 casos de éxito que habéis tenido, pero a mí me gustaría preguntarte un poco sobre el tema de la financiación de esta situación. Primera, la inversión me pasa es bastante complicado. Que se han llamado ingeniería y que esta compra pues, a veces es costosa y complicada. Y creo que fue en el año 2022 cuando recibió 1 millón de euros. Y este 1 millón de euros es luego claramente insuficiente. Entonces, claro, estamos hablando de niveles de financiación que a mí me gustaría preguntarte si el escenario ha cambiado, pero es verdad que realmente entiende las investigaciones, pero no sé si existe un mecanismo adecuado para la financiación, para empresas, por la mayor parte, pero siempre entiendo para el cumplimiento de la gran inversión de que sí. No sé, lo que quería preguntar es si el escenario ha cambiado o sigue igual de complicado. Bueno, a ver, nosotros el equipamiento lo hemos conseguido gracias, por una parte, a esa dotación que hizo el Ministerio para la transición energética y luego con muchas colaboraciones con empresas. Y en este camino hemos tenido una y quizás 2 donaciones importantes de empresas, cosa que hasta ahora en el CENIM no se había producido, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a nosotros las empresas son muy importantes porque intentamos desarrollar tecnologías que se puedan aplicar. Afortunadamente hay muchas empresas que confían, que colaboran, que aportan su dinero y, por ejemplo, tenemos proyectos CEDETI, tenemos misiones, transmisiones, tenemos contratos directos con empresas que nos permiten adquirir el equipamiento. Porque lo que no es pensable es, con las convocatorias normales de equipamiento del Ministerio, comprar una instalación de 1,5 millones de euros. No sería viable. Entonces, gracias a eso, donaciones y contratos de investigación con empresas y proyectos de investigación industrial, entre los que, por ejemplo, también quiero destacar el PERTE del vehículo eléctrico en el que estamos trabajando, pues hacen posible que podamos disponer de un equipamiento, yo diría que bastante singular. Estaba comentando ustedes, ¿cómo va el escalado de vuestra investigación a la industria? ¿Cómo es complicado de implementar todo esto? Pues mira, te cuento. Tecnologías de recuperación de niobio y tántalo. En este momento estamos en un TRL 5. Tecnologías de recuperación de metales críticos de baterías. Estamos en un TRL 6. Ahora vamos a iniciar la construcción en septiembre de una planta piloto dentro de un proyecto con el que pretendemos llegar a un TRL 8. Tema de cobre. Estamos en un TRL casi 9, porque eso que habéis visto ahí ya es una tecnología industrial. Y en cambio, en tierras raras estamos en un TRL 3. O sea,
intentamos ir para arriba. A veces no es fácil, ¿no? Pero siempre nuestro objetivo es intentar llegar a desarrollos de TRL precomerciales. Bueno, es un índice de desarrollo de tecnología, que va de TRL1 a TRL10, ¿no? Es como una nota de un examen, ¿eh? Y mide el grado de madurez de una tecnología desde una escala temprana a un desarrollo ya industrial o preindustrial, que sería el 10. Aquí, ¿habéis levantado la mano? Sí, quería preguntarte un poco sobre la huella de carbono de todos estos procesos. Y es que nosotros hemos diseñado aceros intentando reducir la huella del CO2. Y ya no es tanto del proceso, si no cambiamos el proceso de fabricación del acero, como de la extracción de esos minerales cuando tú eliminas, por ejemplo, el níquel, ¿no? Entonces, se nos ha dado la paradoja que hemos hecho un esfuerzo en eliminar el níquel, añadiendo un elemento abundante como el silicio, y realmente la descarbonización de esa composición ha bajado muy poco. Entonces, todo eso cómo funciona. Pues mira, sí. A ver, funciona, pues depende de quién te lo cuente. Es decir, si tú tienes en cuenta desde la naturaleza a tu producto final, pocos procesos industriales hoy en día una huella de carbono aceptan. Así de claro. Por ejemplo, el vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico no es nada, no es absolutamente sostenible. No es sostenible. Si analizamos el ciclo de vida completo de un vehículo, ¿no? Pero desde la piedra, desde el mineral hasta el neumático. Por eso te digo que depende de dónde pongas el punto de inicio y el punto final. Por ejemplo, la utilización de estos compuestos de níquel en la fabricación de aceros en tuboces, ahora están analizando la huella de carbono y el índice de ciclo de vida. Más que la huella de carbono, que es importante, tienes que analizar el ciclo de vida, que es lo que te da toda la visión de todo lo que haces desde el inicio hasta el final. Pero claro, si ya partimos de la base de que la extracción de minerales es un proceso complicado, la producción y fabricación de los materiales también lo es, ya va sumando, la recuperación va sumando y la utilización va sumando, al final esa suma puede ser muy grande. Entonces ahora, dentro de un proyecto en el que estamos colaborando con un centro tecnológico que son expertos en análisis de ciclo de vida, estamos haciendo todo esto. El análisis de ciclo de vida, pero completo. No solamente el cachito que yo quiero porque sé que ese cachito puede ser favorable. No, todo. Y veremos lo que sale. Pero sin duda, si se ha planteado un objetivo de descarbonización, pues evidentemente estos son criterios que no solamente hay que tenerlos en cuenta la economía y la tecnología, también hay que tener en cuenta estos criterios de sostenibilidad. Me preguntaba la dirección que me permite si la elección de eliminar de nuestra sociedad los elementos que ya no están disponibles con la abundancia que necesitamos. Esa es una vía, y la de recuperación pudiera aumentar la huella para empeñarnos en mantenerlos. Entre esos dos escenarios, y en base al conocimiento que tienes de esos procesos, ¿tú qué dices? Te voy a poner un caso muy concreto para que veas cómo disminuye la huella de carbono de un producto reciclado frente a uno virgen. ¿Vale? Por ejemplo, los carbones que se utilizaban en la industria siderúrgica hasta hace muy poco como reductores, biochar. Bueno, pues la huella de carbono de un biochar es 10.000 veces menor que un carbono normal. Bueno, aquí pasa igual. Ten en cuenta que la huella de carbono no solamente mide las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también tiene en cuenta criterios de energía. La exergía, que lógicamente ahí sí que el reciclado es aplastante, porque estamos aprovechando ya unos materiales con un gran consumo energético durante su fabricación. Por eso te digo que sí, hay que tener una visión global del problema. No solamente medir
cuántos kilogramos normal metro cúbico de CO2 salen por la chimenea, sino todos estos otros criterios exergéticos, energéticos y de ciclo de vida. Afortunadamente ahora hay muchas herramientas. Nosotros no las cultivamos, pero las hay, y hay gente muy especializada en hacer ese tipo de análisis que son necesarios, claro. No son evidentes. No son fáciles, no. Pero insisto, todo depende de cómo dirijas el análisis del ciclo de vida. Pasa que en tu curva de la vuelta de la edad de piedra, no sé si llegar a mantener las tecnologías Sí. con las que queremos vivir hoy en día no es sostenible, posiblemente no hace falta volver a la edad de piedra, pero algún retroceso no nos vendría mal. Pues yo ahora te pregunto, ¿a qué estarías dispuesta a renunciar? Porque si no hay respuesta, pues entonces... A ver, yo no digo que volvamos a la edad de piedra, digo que hay estudios, hay expertos que pronostican que podríamos volver a la edad de piedra. A mí me parece que eso no va a ser así, ¿no? Pero bueno, es un indicativo que tiene que servir para hacer un llamamiento a la sociedad de que cambiemos un poco estos criterios de consumismo. O sea, a lo mejor no tenemos por qué cambiar de móvil o de ordenador cada año, ¿no? A lo mejor ni de coche, ¿no? Y a lo mejor... Eso no nos tenemos que preocupar solo de reciclar la batería, sino de consumir menos serio. Es un problema también social muy complicado. Pues nada, muchas gracias,